Bueno, entonces nos habíamos quedado en esta parte del rotacional y habíamos hablado de que un campo irrotacional es aquel que su rotacional es cero, pero también se le llama conservativo. ¿Por qué? Bueno, ya lo habíamos comentado en el video anterior, que esto es cuando se estudia en la mecánica el trabajo y la energía, ¿sí? Trabajo mecánico, energía mecánica. Cuando yo tengo el movimiento, por ejemplo, de un objeto sobre una superficie, bueno, hay un trabajo realizado, ¿verdad?, por la persona que mueve el objeto o la fuerza que mueve el objeto, pero también está la fricción, ¿no? Está la energía cinética. Si yo voy en un plano inclinado, ya sea hacia arriba o hacia abajo, pues también está la energía potencial. También puede haber fuerzas electromagnéticas, ¿no? La fuerza debida al peso, bueno, el peso más bien tiene que ver con la energía potencial, etcétera, ¿sí? Pero la energía mecánica, lo que se llama pura energía mecánica, pues solamente tiene que ver con la energía cinética y la energía potencial. Entonces, lo que hacemos es que si no tenemos efectos electromagnéticos o nucleares, si lo quieren ver así, imagínense que yo tengo una partícula aquí y me voy a desplazar hasta acá. Bueno, este es el punto 1 y este es el punto 2. La ley de la conservación de energía dice que la energía en el punto 1 es igual a la energía en el punto 2, se conserva la energía. ¿Sí? Bueno. Si yo realmente lo que pasa es que cuando yo empiezo a moverme, o la partícula se empieza a mover, pues tiene una energía cinética y una energía potencial inicial. Podría ser que no fueran ceros, sino que fueran iniciales. Pero al desplazarse de aquí para acá, van a tener otra energía cinética y otra energía potencial. ¿Sí? Bueno. Realmente lo que está pasando es que si la partícula se desplaza sobre este plano, sobre esta hoja, por así decirlo, pues va a haber una fuerza de fricción. Se llaman fuerzas disipativas porque disipan la parte de la energía mecánica, la disipan en calor, ¿no? Por eso se llama fuerzas de fricción. Bueno, esa es la fuerza de fricción. Pero idealmente, si se puede despreciar la fricción, imagínense, ustedes han llevado ya cinemática y dinámica y hay casos en los que desprecian la fricción. Si desprecian la fricción, entonces lo que quiere decir es que la suma de la energía cinética más la energía potencial del estado 1 es igual a la energía cinética más la energía potencial del estado 2, despreciando la fricción. Y a eso se le llama que la energía mecánica se conserva. Es decir, que la energía cinética más la potencial es igual, del estado inicial es igual a la energía cinética más la potencial del estado final. Entonces se le llama que esa fuerza, la fuerza que necesité para mover esa partícula, ¿sí?, se le llama conservativa. ¿Por qué? Porque se conservó la energía mecánica del estado 1 al estado 2. Y entonces a esa fuerza se le llama fuerza conservativa. Resulta que si ustedes calculan el rotacional de esa fuerza, les va a dar 0. Entonces, todas las fuerzas o campos conservativos se les llama así cuando su rotacional es 0. Y viene pues se acuñó ese término pues de la energía mecánica que acabamos de explicar, ¿de acuerdo? Entonces, pues es lo que dice aquí, ¿no? Dice, cuando se estudia en la mecánica el trabajo de la energía, se dice que una fuerza F es conservativa cuando su rotacional es 0. Entonces, a todos los campos cuyo rotacional sea 0 les vamos a llamar campo conservativo, ¿de acuerdo? Entonces, váyanselo aprendiendo. ¿Qué llevamos? Llevamos campo solenoidal. ¿Qué es un campo solenoidal? Es aquel cuya divergencia es 0. ¿Y un campo conservativo cuál es? Es aquel cuyo rotacional es 0, ¿de acuerdo? Bueno, entonces voy a continuar aquí. Dice que una fuerza F es conservativa cuando su rotacional es 0, donde, ¿sí?, F se puede expresar como el gradiente de una función escalar phi. Esto es que voy a sustituir la F por un nabla phi. Y para este caso a phi se le denomina potencial o energía potencial. Nosotros le vamos a llamar aquí en este curso función potencial, ¿sí? Bueno, ¿qué quiere decir? ¿Por qué? ¿Por qué cuando el rotacional de F es 0 yo puedo escribir a F como el gradiente de una función escalar phi? ¿Por qué? ¿Por qué creen? Bueno,
¿Qué habría que hacer? Pues calcular el rotacional, ¿verdad? Entonces sustituir F, esta F, sustituirla ¿dónde? Pues aquí, en esta parte, aquí, es decir, F, poner nabla phi, ¿sí? Ah, profe, ¿y a poco siempre va a dar 0? A ver, pruébenlo. Pongan la F igual a nabla phi y sustituyanlo aquí. Cualquier phi, la que quieran. Y van a ver que les va a dar. ¿Eso qué quiere decir? Que el rotacional de un gradiente siempre es 0, ¿no? Y para comprobar eso, pues traigo este ejercicio aquí, ¿no? Bueno, esta comprobación, un procedimiento matemático, para que vean que el rotacional de un gradiente siempre es 0, ¿sí? Entonces, lo podemos ver acá. Entonces, ¿de qué se trata esto? Pues se trata de que si F, el campo vectorial F, ¿sí?, es el rotacional de un es el gradiente de una función escalar, entonces demuestre que su rotacional es 0, es decir, que F es 0. Siempre, para cualquier F y para cualquier phi. Bueno, siempre y cuando sea derivable y continua, obviamente, ¿no? Bueno, entonces, nabla cruz F va a ser, aquí está el rotacional, acuérdense cómo se escribe el rotacional, determinante y JK, se pone las componentes de nabla, y aquí se pone el gradiente de phi. ¿Quién es el gradiente de phi? Pues la parcial de F con respecto a X en Y, la parcial de phi con respecto a Y en J, y la parcial de phi con respecto a Z, en K, ¿de acuerdo? Donde, acuérdense que el gradiente de phi, pues es este vector, ¿no?, que acabo de poner ahí. Bueno, ¿qué pasa si calculo el rotacional? Pues hay que hacer, tapo aquí, tapo acá, o sea, sería la componente en Y, tapo aquí, tapo acá, sería este que deriva este menos este que deriva este. Ahí lo tienen, ¿de acuerdo? Ahora el menos de la J, tapo aquí, tapo acá, y tengo este que deriva este menos este que deriva este. Aquí lo tengo. Y luego la componente en K, tapo aquí, tapo acá, y es este que deriva este menos este que deriva este. Y aquí lo tengo. Entonces observen la componente en I, J y K. Vamos a observar. Por el teorema de Schwarz, si la derivada, fíjense, esta es la primera derivada en Z y segunda en Y. Y aquí es al revés, primera en Y y segunda en Z. Si el teorema de Schwarz se cumple, acuérdense del teorema de Schwarz, pues entonces esto es 0. Lo mismo para este término y lo mismo para este término. Entonces el rotacional de un gradiente siempre es 0. Siempre. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ya demostrado eso, vamos a hacer otro ejemplito. ¿Sí? Bueno, aquí nada más terminar el comentario. Dice, cuando F es igual a nabla phi, entonces el rotacional es 0, y para este caso a phi se le denomina función potencial o energía potencial, ¿sí? Entonces, por todo lo anterior, ¿sí?, se dice que un campo es irrotacional o conservativo si se cumple que su rotacional es 0. ¿Sí? Bueno, ahora vamos al ejemplo. La ley de Hooke establece que una fuerza elástica F es directamente proporcional al vector de desplazamiento R, X, Y, Y, J, Z, K. Acuérdense que ustedes en mecánica les pusieron el F igual a menos KX. Bueno, sí, pero si el resorte no se mueve nada más en X, sino se mueve en X, Y, Z, pues entonces se va a mover en la dirección del vector de posición X, Y, J, Z, K, ¿sí? Es decir, que la fuerza F vector es igual a menos K por R vector. K es la constante del resorte. Bueno, esta es una fuerza elástica. ¿Qué quiere decir que es una fuerza elástica? Que el resorte siempre regresa a la misma posición, siempre, y no se para nunca. Eso es idealmente, ¿no? Debido a la fricción que existe con el aire, pues se va frenando el resorte, ¿verdad? Aunque dicen ustedes por ahí que hay unos relojes chinos o japoneses que nunca se detienen. Bueno, eso es porque están al vacío o eventualmente en algún momento se van a detener, ¿sí? Pero bueno, en realidad es que un resorte nunca es elástico, generalmente es casi elástico, pero si ustedes lo dejan mucho tiempo, pues en algún momento se va a detener. Pero suponiendo idealmente que nunca se detuviera, entonces la fuerza que se le tiene que meter al resorte pues es conservativa, ¿no? Y eso es la ley de Hooke, ¿no? Es una fuerza, la ley de Hooke es lo que relaciona una fuerza elástica con su desplazamiento, ¿de acuerdo?
Entonces dice verificar que esta expresión F es una fuerza conservativa. ¿Sí? ¿Qué hay que hacer? Pues hay que calcular el rotacional. ¿Sí? Bueno, entonces aquí está el ejemplo. Estos ejercicios ya los tienen ahí en el correo que les mandé, ¿sí? Porque están ahí ya resueltos. Entonces aquí está la ley de Hooke, es esta de acá abajo. Entonces F pues va a ser menos K por X en Y, menos K por Y en J, menos K por Z en K. Y entonces acomodo mi determinante del rotacional. Entonces me queda parcial en X, parcial en Y, parcial en Z. Y aquí me queda menos KX, menos KY, menos KZ. Aquí lo tengo, entonces hago las derivadas, esta con esta, menos esta con esta, y ven que me da 0. Luego pongo el menos de la J, y es esta con esta, menos esta con esta, y me da 0. Y luego en K es esta con esta, menos esta con esta, y me da 0. Entonces, efectivamente, el rotacional de esto es 0. ¿De acuerdo? Lo cual, si lo ven matemáticamente, era obvio. ¿Por qué? Porque miren, esta es la derivada en X, esta es la derivada en Y, y esta es la derivada en Z. Entonces, si la función no depende de X, pues siempre va a ser 0 esta derivada. Y esta derivada siempre va a ser Y cuando la función, siempre va a ser 0 cuando la función no dependa de Y. Lo mismo para esta. Y observen que aquí lo único que depende de X, pues está abajo de la derivada en X. Entonces, sea lo que sea, esta derivada va a ser 0 de esta y esta, ¿no? En X. Ahora, en Y, pues lo único que tiene Y está abajo de la derivada. Entonces, eso el determinante nunca lo va a tocar, porque acuérdense que los determinantes son cruzados. Lo mismo para Z. Entonces ya desde escribir el determinante ya se ve que es 0, ¿no? Pero bueno, ahora sí que para los que apenas están aprendiendo como ustedes, pues, no, pues hay que hacer el determinante completo y pues obviamente 0. ¿De acuerdo? Bueno, entonces una fuerza elástica, la fuerza de la ley de Hooke, la fuerza elástica, pues es una fuerza conservativa. ¿Sí? Bueno, otro ejercicio. Dice, obtener los valores de las constantes A, B, C de manera que el siguiente campo sea rotacional o conservativo. Entonces aquí tienen este campo vectorial, X más 2Y más AZ en Y, más BX menos 3Y menos Z, todo esto en J, más 4X más CY más 2Z, todo esto en K. ¿Sí? Bueno, ¿qué se tiene que hacer? Pues calcular el rotacional de esa expresión. ¿Sí? Entonces, tengo el vector B, ¿no? Aquí lo tengo, y entonces aquí lo volví a escribir, y entonces calculo su rotacional. Las derivadas en X, en Y y en Z, y aquí pongo la primera componente, la segunda y la tercera. Y entonces, el rotacional va a ser la derivada de esto con respecto a Y, observen que es C, esto es una C, aquí está la C, menos la derivada de esto con respecto a Z, que es menos 1, menos por menos, más. Me queda Z más 1 en Y. Le pongo el menos a la J y me queda parcial de esto con respecto a X, que es 4, menos parcial de esto con respecto a Z, que es A. Luego falta la componente en K y me queda la parcial de esto con respecto a X, que es B, menos la parcial de esto con respecto a Y, que es 2. ¿Sí? El menos es el del determinante. Entonces ahí está, ¿de acuerdo? Acuérdense que para que sea conservativo y rotacional, el rotacional debe ser 0, pero el rotacional es un vector. Entonces realmente debe de ser el vector 0. Entonces esto debe ser igual a 0 en Y, 0 en J y 0 en K. Entonces escribimos componente a componente y me queda C más 1 igual a 0, y esto implica que C es igual a menos 1. Menos 4 más A es igual a 0, implica que A es igual a 4. B menos 2 igual a 0 y B es igual a 2, ¿no? Es decir, la componente en Y, la componente en J y la componente en K los igualo a 0, y de ahí obtengo el valor de las constantes. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces vamos a un cuadro resumen momentáneo, un resumen momentáneo, provisional. ¿Para qué? Bueno, para que veamos lo siguiente. Concepto. ¿Qué significa concepto? Pues los operadores que hemos estado estudiando, el gradiente, la divergencia y el rotacional. ¿A qué se le va a aplicar? Bueno, pues se le puede aplicar un escalar, se le puede aplicar un vector, ¿no? ¿Y qué me resulta? ¿Un escalar, un vector o qué? ¿No?
Entonces miren, por ejemplo, si yo tengo el gradiente y se lo aplico a un escalar, ¿qué me da? Un vector. Acuérdense que las funciones vectoriales les llamamos campo, ¿no? Las funciones pues, son vectores, pero les llamamos campos. Ya pueden ser una función escalar, un campo escalar, o puede ser una función vectorial y le llamo campo vectorial. Muy bien, pero el gradiente también se le puede aplicar a un vector. ¿Qué me da? ¿Se acuerdan qué me da si le aplico el gradiente a un vector? Pues era lo que era el gradiente generalizado o matriz jacobiana. Entonces, si yo le aplico el gradiente a un vector, me da una función matricial. ¿De acuerdo? Y ahora voy con lo que acabamos de aprender en este tema. Divergencia, se lo aplico a un vector y me da un campo escalar. La divergencia, al menos yo no he visto que se le puede aplicar a un escalar porque es un producto punto entre dos vectores. No puedo hacer un producto punto entre un vector y un escalar. Es difícil, ¿no? Entonces, más bien imposible, ¿no? Entonces, la divergencia se le aplica a un vector y me da un escalar, y el rotacional se le aplica a un vector y me da otro vector. ¿De acuerdo? Bueno, pero observemos que estos son operadores de primer orden, ¿sí? Bueno, hay operadores de segundo orden, que es lo que vamos a ver ahorita, ¿sí? Los operadores de segundo orden pues implican derivadas de segundo orden, ¿sí? Y entonces aquí ustedes en sus notas ven y dice invariantes de segundo orden laplaciano, ¿sí? El único invariante de segundo orden que vamos a ver es el laplaciano. Y aquí esta palabra de invariante en realidad se refiere a que es un operador. Ahorita lo vamos a ver. Vamos a ver ya en el siguiente video, porque ahorita en este video no me da tiempo de terminar esta parte del laplaciano. Entonces, ahorita voy a explicar en el siguiente video por qué se llaman invariantes. Pero aquí lo que vamos a ver son un operador de segundo orden. Vamos a mencionar algunos otros. Y el más conocido es el laplaciano. Son de segundo orden porque tienen derivadas de segundo orden, es decir, segundas derivadas. ¿De acuerdo? Bueno, aquí le dejamos por el momento.